delito por parte del inculpado, en la resolución que deberá del existencia de la resolución deberá vista a las autoridades competentes, deberá vista a las medidas conducentes para la vista, las medidas para la vista, para la vista, las medidas para la vista, para la vista, las medidas para las resoluciones de juicio solicitada mediante sesión en las consecuencias cuando menos sesión las dos terceras partes de sus integrantes de la asociación imputada, integrantes del Tribunal Superior de Justicia, integrantes del juicio político, es el órgano de silencio político cuando los responsables son miembros del Consejo de la Verdad, el Congreso cuando el responsable fue un magistrado, un juez del Poder Judicial del Estado o algún integrante del Gobierno del Estado o algún miembro del Gobierno del Estado algunos servidores públicos serán los responsables por los delitos y violaciones responsables por los que serán perseguidos, sancionados en términos de la legislación penal, sin que medio procedimiento alguno, párrafo segundo sigue igual, párrafo tercero se deroga, párrafo segundo cuarto igual, párrafo tercero se deroga, artículo 115 se deroga, transitorio, artículo 115 se deroga. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación. El presente decreto entrará en vigor al Ministerio Oficial del Gobierno del Estado. El presente artículo segundo se derogan todas aquellas disposiciones contrarias al presente artículo decreto y al Ejecutivo para que las sanciones tendrán la publicar. Abre la sala de sesiones del Palacio Juárez, abre la sala de sesiones del Palacio Juárez, abre la sala de sesiones del Palacio Juárez, César Freddy, presidente de la Comisión de Ordenamiento Nacional, presidente de la Comisión de Ordenamiento a la iniciativa con carácter de promesa de dictamen un proyecto de acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos del Estado de Tlaxcala para que en su plan municipal de desarrollo se establezca la política pública municipal que integre planes, programas y acciones a fin de proteger y fomentar la actividad solar 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 y fomentar. Buenos días, compañeros diputados y diputadas. Buenos días, compañeros diputados y diputadas. El permiso de la mesa se acompaña, compañeros diputados y diputadas. Comisión de Fomento de la mesa se acompaña, pymes, honorable Comisión de Fomento de la mesa se acompaña, pymes, iniciativa con carácter de dictamen, proyecto de acuerdo, pymes, presenta la con carácter de dictamen, proyecto de acuerdo, pymes, presenta la método establecido en el proyecto de acuerdo, 48, presenta la método establecido en la política del Estado Libre y Soberano, 48, presenta la método establecido en la fracción tercera del Estado Libre y Soberano, 48, décimo apartado B, fracción novena, fracción tercera del Estado Libre y Soberano, décimo apartado B, fracción novena, fracción tercera del Estado Libre, 62, décimo apartado B, fracción novena, fracción tercera del sexta, 62, décimo 115, novena, fracción tercera del sexta, 62, 128 del reglamento interior del Estado de la sexta, 62, 128 del presentar,
soberanía, la iniciativa para afrontar esa soberanía, la iniciativa para afrontar los procedimientos de la iniciativa para afrontar el plan municipal de desarrollo, establezca la política para afrontar el plan municipal de desarrollo y planes, establezca la programa para afrontar las acciones de desarrollo y planes, promover las ramas de las acciones de desarrollo y planes, promover todas las ramas de las acciones de desarrollo y planes, promover todas las ramas de las acciones de desarrollo. Visto diputado César Freddy Solís, integrante del diputado César Freddy Solís, con la facultad conferida por la César Freddy Solís, 54, con la facultad conferida por la acción estratégima de la Dirección Política del Estado Libre, la facultad conferida a la acción estratégima, presenta la iniciativa con proyecto de Estado Libre, la facultad conferida a los ayuntamientos, presenta la iniciativa con proyecto de Estado Libre, la facultad conferida a los planes, programas, presenta la iniciativa con proyecto de Estado Libre, la plan cada programa, presenta la iniciativa con proyecto de Estado Libre, la plan cada programa, presenta la iniciativa con reglamento interior del Congreso del Estado de la Escala, exponen el reglamento interior del Congreso del Estado de la Escala, exponen el reglamento interior del Congreso del Estado de la Escala, tendrán el carácter de dictamen, los reglamentos pasarán a discusión, tendrán el carácter de una vez incluidas en los pasarán a discusión, considerarán que el reglamento una vez incluidas en los pasarán a discusión, considerarán que el corresponde a las funciones de los personales, considerarán que el corresponde a las funciones de los personales, requieran al considerarán que el manejo de la actividad artesanal requiere el apoyo de la artesano, el manejo de la actividad artesanal lo que establece el apoyo de todos, este manejo de la actividad artesanal lo que establece bien la facultad de actividad, este manejo de la actividad artesanal lo que establece bien la faceta, que el derecho al trabajo es un derecho humano reconocido constitucionalmente, que el derecho al trabajo es un derecho humano reconocido, toda persona tiene derecho al trabajo, el derecho al trabajo es un derecho socialmente reconocido, toda persona tiene derecho al trabajo, el derecho al trabajo es un derecho socialmente, una persona podrá medirse derecho al trabajo, que se dedique a la profesión, una persona podrá medirse comercio, trabajo, que la profesión, una persona podrá medirse comercio, trabajo que desarrolla una persona comercio, un trabajo que desarrolla también el artesano, un trabajo no solo social, también el artesano, un trabajo no solo social, también la ley de fomento a la actividad artesanal, no solo social, también la ley de fomento a la actividad artesanal, la persona física, la actividad creativa, desarrolla su persona física, la actividad creativa, la persona física, la reconozca de de forma anual con el auxilio de herramientas y el uso de medios forma anual con el auxilio de herramientas y el uso de medios forma anual con el auxilio de herramientas y el uso de medios forma anual con el auxilio de herramientas y el uso de medios forma anual con el auxilio de herramientas y el uso de medios forma anual con el auxilio de herramientas y el uso de medios forma anual con el auxilio de el trabajo de los artesanos, los artesanales, simbolizan parte de la artesanal, simbolizan tradiciones se manifiestan claramente en ferias, festejos religiosos, tradiciones se manifiestan claramente en las ferias, festejos religiosos, se distingue por las múltiples festividades que durante todo el año se llevan a cabo en las distintas comunidades, y tradiciones que todo el año se llevan a cabo en las y sus representaciones con comparsas, tradiciones cuadrillas de charros, y sus representaciones conocidos como catrines, tradiciones cuadrillas de charros, quienes podemos destacar representaciones la belleza de su indumentaria, así como el uso de máscaras de madera, belleza de mismas que son hechas por verdaderos artistas de tallado de madera. Estas máscaras no solo forman parte del tallado de indumentaria carnavalesca, estas máscaras son hechas por artesanía para su venta turística. Estas máscaras son hechas por artesanía para su venta. Que las artesanías típicas yucatecas tienen una amplia manifestación. Las artesanías típicas se pueden representar en barro, madera, hilados, artesanías típicas se pueden, por ejemplo, la calavera, las máscaras, los textiles. Por ejemplo, de este último, los talleres artesanales del municipio de Concla, de Guatemala. Por ejemplo, de este último, los talleres los telares dieron sustento a las familias, siendo la actividad textil lo que sirvió de base para el reconocimiento nacional del municipio, siendo la actividad textil lo que sirvió de base para el reconocimiento nacional del municipio. Las artesanías típicas producen artículos artísticos tradicionales. Las artesanías típicas producen o folclóricos, con materias primas de la localidad, con trabajo manual de los vecinos,
materias primas de la sociedad, siendo un medio temporal o permanente de trabajo y una fuente de ingresos familiar, muchas veces constituye un medio de integración familiar, porque los conocimientos se transmiten de padres a hijos y entre la misma familia. Porque los conocimientos se transmiten. La actividad artesanal la podemos ver como un medio de desarrollo humano, la actividad artesanal la podemos ver como un medio de desarrollo económico, de protección al patrimonio cultural, económico, de protección sexta. Que la ley de fomento de la actividad artesanal del Estado se escala, que la ley de fomento de la fracción primera, actividad artesanal del Estado se escala, artesanía, que la ley de fomento productos derivados de la actividad artesanal individual o colectiva, productos derivados de la tradicional o de reciente invención, productos derivados a las que por sus características socialmente se les reconozca determinado valor histórico, por sus características socialmente identitario, estético, histórico, que por la maestría y habilidad se elaboren, se identifiquen como obras de arte. Por la maestría y habilidad, las artesanías integran un conjunto de manifestaciones sociales, económicas, culturales, artísticas, incluso valores morales, morales. Asimismo son un medio de expresión de identidad, de creatividad. Asimismo son un medio de expresión de identidad. La actividad artesanal da muestra de un conjunto de necesidades, tanto para su artesanal como para fomentar un conjunto de necesidades, misma que es un medio de desarrollo económico y social, misma que es un medio. La presente iniciativa tiene como objetivo reconocer que la presente iniciativa aumentar la actividad artesanal, que es que en una publicación de la UNESCO, expertos en artesanías, que ven a la artesanía como factor de desarrollo, expertos en artesanías, que ven a una forma de conocimientos y de comunicación que perpetúa valores culturales en fortalezas de comunicación, promueve formas de intercambio de valores fortaleza y el medio ambiente sobre la base de formas de intercambio de valores fortaleza. Puede insertarse en los programas locales dirigidos a la conservación y el desarrollo de la biodiversidad, locales dirigidos a la conservación especiales de individuos que combinan la habilidad manual y el ejercicio intelectual. Aspecto este necesario para el equilibrio y el ejercicio intelectual, armonía de la aspecto este necesario para el equilibrio y el ejercicio intelectual, armonía de la que la UNESCO reconoce a la actividad artesanal como un proceso creativo, que la UNESCO reconoce ligado a la cultura y patrimonio, un proceso creativo, conocimiento que se da
ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, establecerán las acciones necesarias para promover la cultura artesanal, a fin de divulgar la información y valores vinculados a la misma, de tal forma que se asegure la preservación de todas y cada una de las manifestaciones artesanales del Estado, con su historia y origen. En ese tenor, la Ley de Fomento Económico del Estado de Tlaxcala establece en el artículo primero, la presente ley tiene por objeto, noveno, promover los productos industriales, artesanales y actividades culturales del Estado de Tlaxcala, ferias, exposiciones, foros, cualquier otra actividad relacionada a nivel nacional e internacional. Decimocuarto, a nivel nacional e internacional. Que la Ley de Protección, Fomento y Desarrollo a la Cultura Indígena para el Estado de Tlaxcala son atribuciones y obligaciones del ayuntamiento. Tercero, promover con la participación de las comunidades indígenas programas de rescate, desarrollo y conservación de sus lenguas, tradiciones, costumbres, artesanías y todo aspecto relacionado con su vida cultural. Por lo que podemos afirmar que es una obligación establecida en el marco legislativo en el que los ayuntamientos o gobiernos municipales establezcan programas de rescate, desarrollo y conservación de tradiciones, costumbres y artesanías. Decimoquinto, que es imperativo que los gobiernos municipales establezcan en su respectivo plan municipal de desarrollo un eje rector que identifique la política pública municipal, que defina planes, programas y acciones para proteger, promover y fomentar la actividad artesanal municipal, considerando la riqueza artesanal, su cultura y tradiciones de cada municipio, buscando la generación del empleo y autoempleo a fin de mejorar los ingresos familiares, el bienestar de las personas y elevar la calidad de vida. Y considerando lo que establece la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en su título cuarto, capítulo primero de la planeación, artículo 92, los ayuntamientos tienen la obligación de elaborar y publicar su plan municipal de desarrollo dentro de los 4 primeros meses a partir de la instalación de su ayuntamiento, dentro de los 4 primeros meses, de manera respetuosa, se pone a consideración de esa soberanía el presente dictamen con carácter urgente y obvia resolución por encontrarnos en los momentos de que los municipios elaboren su correspondiente plan de desarrollo. Los municipios, por lo antes fundado y motivado, y con el debido respeto, me permito someter a la consideración de soberanía, con el debido respeto, iniciativa de aclaración de soberanía, primero, con fundamento en el artículo 47 de soberanía, primero, con fundamento en el artículo 47 de soberanía, primero, con fundamento en el artículo 47 de soberanía, artículo 125 y 126 del reglamento interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se exhorta a los ayuntamientos del Estado de Tlaxcala para que el respectivo plan municipal de desarrollo se establezca la política pública municipal que integre planes, programas y acciones a fin de proteger, promover y fomentar la actividad artesanal del municipio. Promover, segundo, fomentar la actividad. Fundamento del artículo 104, versión 13 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al titular de la Secretaría Parlamentaria para que comunique el presente acuerdo a los ayuntamientos del Estado de Tlaxcala para los efectos acuerdo a la Secretaría Tercero, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Publíquese, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, dado en la sala de sesiones de la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, recinto oficial de los 3 días del mes de la ciudad de Tlaxcala del mes de abril del año 2000, quienes, atentamente, Comisión de Fomento Artesanal, quienes, Estado Comisión de Fomento Artesanal, Estado Ignacio Ramírez Sánchez, Comisión Estado Agustín Estado Ignacio Juan 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 Sánchez, Comisión Estado Agustín Estado Ignacio. Queda de primera lectura la iniciativa con carácter, queda de primera lectura
La iniciativa de acuerdo queda presentado por la Comisión de Fomento Nacional, queda presentado por la Comisión de Fomento Nacional, se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado, se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado, se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado, se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado, se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado, se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado, se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado, se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado, de que sea sometida a la uso de la votación, de que sea sometida a la uso de la votación, se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Adrián Subsistema Pedraza, se somete a votación en la que solicita se dispense el trámite en la segunda lectura de Menceiba, el trámite con carácter de segunda lectura de Menceiba, el trámite con carácter de quienes estén a favor, porque se apruebe la propuesta, quienes estén a favor, sírvase manifestar que voluntad de la propuesta, quienes estén a favor, de manera que manifestar que voluntad de la propuesta, quienes estén a favor, de manera que manifestar que voluntad de la propuesta, quienes estén a favor, de manera que manifestar que voluntad de la propuesta, quienes estén a favor, de manera que manifestar que voluntad de la propuesta, quienes estén a favor, de manera que manifestar. Se informa el resultado de la votación, 22 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera con aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera con aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta. De acuerdo a la votación emitida, por mayoría aprobada la propuesta. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura de la dispensa de dictamen, la segunda lectura proyecto de acuerdo se dispensa, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación, votación y en su caso aprobación. Conjuntamente los artículos 115 y 131 del Reglamento Interior del Congreso de Estado se pone a discusión en lo general y en lo particular la iniciativa general de dictamen el proyecto de acuerdo, la iniciativa general de dictamen se concede el uso de la palabra a 3 diputados, se concede el uso de la palabra y 3 en contra, se referirse a la iniciativa en contra con carácter de dictamen dado a conocer, con carácter de dictamen dado a conocer, con carácter de dictamen dado a conocer, con carácter de dictamen en vista de que ningún ciudadano, en vista de que ningún desea referirse en pro o en contra de la iniciativa, desea referirse al dictamen o con proyecto de acuerdo dado a conocer, se somete, dado a conocer, se somete, quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación, 24 votos. De manera económica. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar, estén por la negativa de su aprobación de manera económica. Sírvanse manifestar, estén por la negativa de su aprobación de manera económica. Sírvanse manifestar, estén por la negativa de su aprobación. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobada la emitida en lo general y en lo particular con carácter de dictamen aprobado de acuerdo con mayoría de votos, se ordena a la Secretaría elabore el acuerdo y el secretario parlamentario lo manda al Ejecutivo del Estado parlamentario, lo manda al Ejecutivo del Estado parlamentario, lo manda al Ejecutivo del Estado parlamentario, lo manda al Ejecutivo. Continuando con el siguiente
punto del orden del día, se pide a la Secretaría de proceder a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso. Correspondencia 4 de abril de 2017. Oficio que dirige la Correspondencia 4 de abril de 2017. Corona. Oficio que dirige la Cámara 4 de abril de la Sala Penal de Corona. Oficio que dirige la Cámara 4 de abril de la Sala Penal Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual rinde ante una soberanía y justicia del Estado, a través del cual rinde ante un oficio que dirige el licenciado Luis Hernández López, secretario general de acuerdo, oficio que dirige el licenciado Luis Hernández López, secretario general, a través del cual comunica el acuerdo por antecedentes de gobierno inmediato, a través del cual comunica el acuerdo publicado en el periódico oficial del gobierno del Estado, oficio que dirige Nicolás Gutiérrez de Casa, secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, a través del cual informa que secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, a través del cual quedó instalado oficialmente ese ayuntamiento, a través del oficio que quedó instalado localmente presidente municipal de Amajado Guerrero, a través del cual emite el plan presidente municipal de la Guerrero, a través del cual emite el plan presidente municipal, oficio que dirige Venancio Pérez Manuel, presidente municipal de Venancio Pérez, a través del cual emite el plan municipal de Venancio Pérez, a través del cual emite el plan municipal, oficio que dirige el ingeniero Jonathan Rojas Trujillo, administrador, oficio que dirige el ingeniero Gonzalo Concepciones S.A.D. a la contadora pública María Isabel Delfina Amargado, a la auditora superior del órgano de fiscalización Amargado del Estado, a través del cual solicitas el informe al estatus de la deuda, a través del cual solicitas la ampliación para reglas de daño sanitario contratada por la ampliación para reglas de daño sanitario que dirige Julia Leal López, secretaria del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, a través del cual el bando de la Policía de Gobierno, a través del cual el bando de escrito que dirige José Trinidad, a través del cual el bando de escrito que dirige José Trinidad, a través del cual el bando de escrito que dirige José Trinidad, a través del cual el bando de escrito que dirige de Clásico. ¿Es cuánto, diputado presidente? De la correspondencia recibida con fundamento en la sesión octava la ponencia del Tribunal Superior de Guerrero, de la Comisión de Asuntos Municipales para su atención. Del escrito que dirige José Trinidad Sosa Fernández, túnese a las Comisiones Unidas de la Familia y su Desarrollo Integral y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su atención. Para deshogar el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter general. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Alberto de carácter general Corona. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Alberto de carácter general Corona. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Alberto de carácter general
Corona. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado compañeras, Alberto compañeros de diputados, carácter Amaro Corona. señores de los medios Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Alberto de carácter Amaro hago uso de esta Corona. tribuna de los medios Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Alberto de carácter Amaro hago uso de esta tribuna Corona. de los medios Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Alberto de carácter Amaro Corona. Se concede el uso de la palabra fue al ciudadano diputado desechado Alberto por el Pleno del Congreso del Estado en la sesión del pasado jueves 30 de marzo. En algunos medios de comunicación y en el ambiente de este Poder Legislativo se manejó dicho rechazo al dictamen mencionando como una victoria del PRI y sus aliados PAN, Partido Verde, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, considerándose como si fuera una derrota para el bloque opositor conformado por el PRD, el Partido Socialista, Alianza Ciudadana y Morena. Con relación a dicho rechazo y respecto a si se trata de la victoria de unos y la consiguiente derrota de otros, me permito señalar lo siguiente. Lo que hicimos el día jueves tiene que ver de manera clara con un ejercicio democrático. En la Comisión de Finanzas y Fiscalización existe una integración plural de diputados, ya que de los 9 integrantes, 8 son de fuerzas políticas diversas. Solo el PRI tiene 2 integrantes. En ese sentido, al darse una pluralidad de representación política, los análisis, discusiones y decisiones se toman con la mayor seriedad y responsabilidad, de tal manera que exista el mayor consenso posible, y si ello no ocurre, entonces se fijan los posicionamientos y se vota. De esta manera, para poder pasar un dictamen al Pleno, el mismo tiene que ser aprobado por la mayoría de los integrantes de la comisión, como fue el asunto al que me estoy refiriendo, ya que dicho dictamen fue aprobado por 7 de las fuerzas políticas ahí representadas, con excepción del PRI, que desde que se conoció de la propuesta de reforma siempre mantuvo una posición en contra. La pluralidad que se expresa en la comisión y en este Congreso no nos asusta, ni mucho menos nos preocupa. Al contrario, me parece que no existe dicha pluralidad de representación, de propuestas, de ideas y de análisis. El Congreso no tendría razón de ser. Por la pluralidad debe ser la esencia de todo órgano colegiado, máximo tratándose de la representación soberana del pueblo. Pero la que sí hay que tener presente, no solo como preocupación, sino como forma concreta de asumir la responsabilidad de cada diputado,
es la incongruencia política, la falta de seriedad y dignidad al manifestar una posición en la comisión y al cambiarla en el pleno. Hubo diputados que en la comisión estuvieron insistiendo en impulsar la reforma al citado artículo 299 del Código Financiero, pero a la hora de votar en el pleno cambiaron graciosamente de parecer, como los toreros que hacen la graciosa huida. A la hora de la verdad, es más, hasta se negaron a firmar el dictamen en contravención del artículo 27, fracción 7 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece la obligación de firmar actas y dictámenes en donde intervengan independientemente del sentido de su voto, como si su firma fuera un aval a favor de la oposición y en contra del gobierno del Estado. No entendemos qué fue lo que sucedió, pues si aproximadamente a la 1 de la tarde en la sesión que estuvimos en el Salón Verde, la mayoría de las fuerzas políticas se manifestó a favor. Y la mayoría habían insistido que se votara la reforma al artículo 299. Después cambiaron su posición. No queremos entender que ese cambio de parecer haya tenido motivos particulares, políticos. Peor aún, no nos gustaría saber que ese cambio tuvo motivos económicos, como ha ocurrido en anteriores legislaturas, donde varios diputados opositores han vendido su voto a favor del gobierno en turno, ya que incluso algún operador llegó a decir: dime el nombre del diputado y te diré cuánto cuesta su voto. El sentido de la reforma que se rechazó no fue otro, sino el de considerar al estado de Tlaxcala como lo que es una forma concreta del Estado mexicano, conformando por los tres poderes de gobierno y sus municipios, tal como mantiene el citado artículo 299, al considerar solamente al Ejecutivo y a los municipios para distribuirle los recursos excedentes provenientes de la Federación, excluyendo a los poderes legislativo y judicial, donde en el propio Ejecutivo, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, quien hace la distribución de dichos recursos, es una norma excluyente,
intolerante, con visos autoritarios para restarle autonomía en sus funciones a los poderes legislativo y judicial. Quien propuso la forma en que actualmente se encuentra establecido el citado artículo 299, y quienes lo avalaron desde el Poder Ejecutivo y desde la anterior legislatura, dejaron a un lado el espíritu democrático, representativo y de equilibrio de poderes que los gobiernos de este país deben tener como forma de gobierno establecido constitucionalmente, pues parece que solo pensaron en términos meramente económicos para provecho de unos, pero sobre todo en términos de control político, pues no se puede pensar de otra manera cuando deja establecerse en la ley de distribución proporcional de los recursos excedentes entre todos los entes de gobierno. ¿Qué acaso el Poder Legislativo y el Poder Judicial no tienen necesidades de fortalecer y mejorar sus instalaciones, sus órganos internos, darles capacitación permanente a su personal y con ello fortalecer el trabajo legislativo y el de impartición de justicia, particularmente en el rubro no considerados en el presupuesto de egresos. Lo que se busca es el control político y restarle fuerza a la autonomía de los poderes. Se trata de un ejercicio autocrático del Ejecutivo en el poder. Recordemos que en el sexenio pasado se redujeron secretarías de despacho, fusionándose en otras. Se disminuyeron el número de magistrados, el número de diputados. Igualmente se le quitó la voz a los presidentes de comunidad. Quizá lo que se quiere ahora es seguir el mismo camino de centralizar el poder político y hasta de desaparecer la autonomía de los poderes y municipios. No necesariamente a que desaparezcan la función de cada uno de ellos, sino de que se conviertan en meros subordinados del poder intolerante. Desde la Comisión de Finanzas y Fiscalización y desde cualquier otro ámbito de este poder legislativo, incluso fuera de él, seguiremos impulsando el desarrollo democrático del Estado ante posiciones
maquiavélicas y antidemocráticas. En el caso del citado artículo 299 del Código Financiero, seguiremos insistiendo en la reforma que fue rechazada, tal y como lo establece el artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, en relación con el artículo 133 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a efecto de que se rectifique y se opte por el pleno respeto al ejercicio democrático de gobierno y se abandone posiciones que nada tienen que ver con la distribución equitativa de los recursos públicos. Desde ahora hago un llamado a mis compañeras diputadas y diputados a que vean el interés general de los tlaxcaltecas, que en el único que debe guiar nuestra actuación no asuman una posición en sesiones privadas y en las sesiones públicas se muestren incongruentes, cambiando el sentido de su voto, pues eso además significa que son falsos en la forma en que actúan y no se conducen como diputados, no tienen seriedad. Quiero dejar bien claro que quienes somos consecuentes con lo que pensamos, decimos y actuamos, votamos a favor de la reforma al artículo 299 del Código Financiero, porque así lo sostuvimos como propuesta en los análisis y en sus votaciones en la comisión y en el pleno, pero como tampoco queremos seguir pensando que existe intereses egoístas e individuales que hace que el cambio de parecer de algunos diputados al momento de votar un dictamen tienen motivos políticos oscuros, o peor aún, que tienen intereses económicos. Y si esto no es así, aquí está la tribuna para que dejar en claro cualquier asunto. Estamos dispuestos a debatir, siempre lo hemos hecho. Que la tribuna es la expresión de la soberanía del pueblo representado, donde deben discutirse las propuestas y fijarse las posiciones. Por ello, porque sabemos que nos asiste la razón, sabremos someter nuestra idea siempre en favor de los tlaxcaltecas. Es cuanto, señor presidente.
Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Mariano González Aguirre. Con su permiso, señor presidente. Me voy a permitir hacer varias precisiones. En primer lugar, pedirle respeto, diputado Amaro. Y voy a empezar con el tema de dos precisiones que tienen que ver. Primero, con el tema de los votos de los presidentes de comunidad. Es un cuarto nivel de gobierno que no existe, que no está plasmado en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Está en análisis y lo hemos estado platicando a varios de los integrantes de esta legislatura. En segundo lugar, el tema de la creación y la descentralización de una secretaría, formar dos, no implica, dicho por el Ejecutivo, la creación de nuevas plazas. Entonces, no es centralizar las cosas, diputado Amaro, es ser congruentes en el discurso, es ser congruentes en el decir y en el hacer. Necesitamos tener menos aparatos burocráticos. Por eso el Congreso pasó de 32 a 25. Por eso el Tribunal Superior de Justicia tuvo una reducción de 50%. Porque Tlaxcala lo que necesita son poderes eficientes y eficaces. No necesitamos más plantilla laboral. Esa es la razón por la cual se dieron las reducciones. Y eso es algo que hemos platicado muchos de los compañeros que hay aquí. Y voy a entrar al tema que sucedió el día jueves. El que el dictamen esté firmado por la mayoría de los integrantes de la comisión no quiere decir que vayan a votar a favor o que vayan a votar a favor o en contra. Es un deber de la comisión presentar el dictamen. Y eso no quiere decir que si está firmado en el pleno se va a votar a favor, ya de favor. Eso hay que dejarlo claro. El trabajo de las comisiones es presentar los dictámenes. Y habrá comisiones que van a presentar dictámenes en contra. Y eso también es lo que necesitamos en este Congreso. No ser pasivos, sino tratar de que todos los dictámenes que se presenten en el Pleno sean de manera favorable. Esto es el Congreso, es la máxima tribuna. Y también tenemos que ser respetuosos de esta máxima tribuna. Si tomamos decisiones en lo personal, pues hay que también respetarlas. Y yo aquí, diputado Amaro, le voy a pedir algo. Si hay alguna prueba de que hubo un interés económico con alguno de los diputados, lo presente. Y si no, lo invito a que se retracte. Porque lo que pedimos los diputados, que votamos 15, íbamos a votar 16, la diputada Sandra Corona no pudo estar. Pero si 15 votamos a favor de la congruencia, de no afectar, porque hay que decirlo, si había un interés económico, ¿para qué se querían los ajustes? ¿Para qué se quiere regresar los ajustes al Poder Legislativo? ¿Para qué se quieren regresar los ajustes al Poder Judicial? Tenemos un discurso hacia afuera de ser honestos, de no pedir más recursos. Al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones le estamos diciendo que no le vamos a dar más recursos, pero nosotros venimos aquí internamente y decimos, sí queremos más recursos. Eso es lo que no podemos hacer. Eso es lo que no debemos hacer. Y yo sí le digo, si los recursos de los ajustes trimestrales tuviéramos un plan para mejorar las instalaciones del Congreso, para generar más gestión, voy de acuerdo, pero no había ningún plan. El plan era regresar los ajustes trimestrales porque nos los quitaron. Y hay que decirlo, la legislatura pasada, y lo voy a decir, hay que preguntarles para qué los usaron. No los usaron para gestión, no los usaron para mejorar la infraestructura, y eso es lo que debemos de preguntarnos. Primero, si queríamos más recursos, ¿para qué los íbamos a utilizar?
Y yo creo que debemos de ser respetuosos de cada uno de nosotros. Los 25 diputados que estamos en esta legislatura somos pares. Y lo invito a que seamos respetuosos de esta tribuna. Si 15 compañeros votamos en contra del dictamen de la Comisión de Finanzas es porque fuimos congruentes. Porque la gente lo que quiere es congruencia en el decir y en el hacer. Y porque exactamente esos recursos sirven para que el Ejecutivo pueda tener y generar y sostener los programas sociales. Hay recortes en todo el país, en todas las dependencias. Y en Tlaxcala también va a haber recortes en los programas. Es un tema que nos está afectando nacionalmente. Entonces sí tenemos que ser congruentes, sí tenemos que demostrarle a la gente que somos diferentes a las otras legislaturas, a los otros diputados. Y pedirle, diputado Amaro, que respete, y lo vuelvo a invitar a que si no hay una prueba, pues también que le pida una disculpa a todos los diputados. Es cuanto, señor presidente. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Jesús Portillo Herrera. Con su permiso, señor presidente. Qué bueno que tenemos esta máxima tribuna para ser congruentes de lo que decimos y de lo que hacemos. Y yo le tomo la palabra al diputado Alberto Amaro para hacer la aclaración de que el Partido del Trabajo no es aliado de nadie, es aliado de la ciudadanía tlaxcalteca, en beneficio de ella misma. Y el Partido del Trabajo reconoce esta máxima tribuna y este recinto como el Congreso del Estado, no como la central de abastos, a donde sus diputados sean mercancía que sean de preventa. Los diputados del Partido del Trabajo no se venden, porque no son mercancía. Y como tercer punto, lo invito a que sea congruente en el actuar de su decir y de su hacer. Porque si bien es cierto que el Partido del Trabajo votó en contra de esa reforma, eso no quiere decir que no vayamos a exigir al gobierno del Estado para que se den mejores condiciones en los servicios para toda la ciudadanía tlaxcalteca. En la comisión que presido, por supuesto que voy a hacer un exhorto y una iniciativa que presentaré el día jueves, en donde se beneficie la seguridad pública que aqueja a nuestro Estado, en donde lamentablemente la policía no cuenta con los elementos suficientes para brindar una verdadera seguridad pública. Y referirme que no nada más cuando nos duele o cuando va en contra nuestra la ciudadanía está cansada de que en esta Cámara y en todas las cámaras del país solamente voten a favor para beneficiarse todos los que están en ese momento como diputados o como senadores o como diputados locales de los estados. Quiero decirle que el Partido del Trabajo no ha sido aliado de nada y ni de nadie, porque además cuando se han nombrado a los diferentes funcionarios públicos del Estado hemos fijado una posición, y que también no quisiera pensar que en esos nombramientos también hubo preventas de algunos compañeros, porque al inicio mencionaban que no era congruente nombrar a algunos funcionarios públicos y votaron a favor. Hoy yo invito a todos los compañeros para que seamos congruentes, efectivamente, como usted lo mencionó, en nuestro decir, nuestro actuar, porque no vamos a permitir que solamente se hagan señalamientos al vapor, denostando nuestra personalidad, cuando realmente su servidor ni un peso recibió. Solamente estamos conscientes de que esos recursos deben girarse a la ciudadanía, no a los diputados que estamos actualmente, como lo hizo la anterior legislatura. Y también, además, quiero invitarlo a que ejerzamos realmente el poder para beneficio de nuestros conciudadanos tlaxcaltecas, no para beneficios propios.
Hoy, como nos lastima el tema de los recursos, sí pegamos el grito al cielo, pero lamentablemente cuando al inicio de la legislatura nos convino, ahí sí nos quedamos callados. Yo invito a todos los 24 compañeros más diputados a que seamos congruentes, y esa es la aclaración en esta máxima tribuna, y vuelvo a recalcar que el Partido del Trabajo no es aliado de nada ni de nadie, y que no es mercancía para que sus diputados sean una carta de cambio monetaria. Es cuanto, señor presidente. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Sandra Corona Padilla. Con su permiso, señor presidente. Bueno, en realidad yo tengo un tema por el cual subí a asuntos generales, pero creo que este espacio, esta tribuna, es muy oportuna también para comentar y reflexionar sobre el tema que abordó el diputado Amaro. Para Nueva Alianza, definitivamente, nunca vamos a estar a favor de las cosas que tengan opacidad, que escondan hacia dónde va a ir destinado ese recurso, y justo la finalidad de esos ajustes trimestrales era un interés económico. Entonces la postura de Nueva Alianza fue clara, no estuvimos a favor de ese decreto porque consideramos que no podemos permitir que el combate a la corrupción se siga haciendo desde aquí, desde nosotros. Tienen que participar todos, tienen que participar los ciudadanos, tienen que participar los medios de comunicación, tienen que participar la academia, y justo debemos de ser congruentes con este sistema anticorrupción que estamos impulsando desde el Congreso local. Entonces, me parece un poco también falta de respeto que puedan insinuar cosas, me parece una irresponsabilidad de la izquierda, específicamente del Partido Revolucionario, de la Revolución Democrática, perdón, que asuma una postura en la tribuna donde haga acusaciones de este tipo, donde los intereses no eran intereses colectivos, sino más bien eran intereses personales. Y bueno, como parte de las actividades que está impulsando la Comisión de Juventud y Deporte en la Semana Estatal de Cultura Física y Deporte, nosotros hicimos la invitación a las y los productores del mercado alternativo de Tlaxcala, el cual lleva poco más de 10 años en la ciudad promoviendo los productos agroecológicos en el Parque de San Nicolás. El objetivo principal de este mercado alternativo es promover entre los habitantes de Tlaxcala la cultura del consumo responsable y la producción agroecológica en todos sus aspectos, sociales, económicos, ambientales y culturales, además de preservar la cultura del mercado tradicional y el aporte a la educación ambiental. Hoy nos acompañan en el patio vitral de este recinto con la finalidad de dar a conocer sus productos, ya que encontramos diversas razones para hacerlo. La primera, que los alimentos tienen más sabor; la segunda, que mantienen fuera productos químicos, previenen la erosión de los suelos, defienden a los pequeños productores, defienden una verdadera economía, protegen la salud de los agricultores y de los consumidores, resguardan la calidad del agua, preservan la energía, eliminan los monocultivos, protegen la calidad de vida de las futuras generaciones. Los productos que comercializan son derivados del maíz, del trigo, del maguey, del nopal, los lácteos, las carnes, el amaranto, los hongos setas, frutas y verduras, plantas medicinales, artesanías y miel. Para lograr el binomio perfecto de cuerpo-mente, necesitamos que la cultura física esté acompañada de una buena alimentación. Necesitamos ser conscientes del impacto que genera nuestro consumo, no solo en lo individual, sino también en el medio ambiente. Este espacio es de incidencia, por eso, al igual que las y los compañeros del mercado alternativo, hoy nos sumamos a su causa. Necesitamos fomentar una sociedad más justa y sostenible. Cada uno de nosotras y nosotros podemos cambiar las cosas, porque los pequeños cambios pueden ser muy poderosos si se llevan a cabo colectivamente. Y bueno, quiero hacer un especial agradecimiento al señor Elías Vázquez García, al señor Jaime Gaspar García Hernández y a la señora Alicia Sarmiento Sánchez, que son quienes representan al mercado alternativo, y de verdad que los invito y las invito a que los temas que se aborden en esta tribuna sean temas que beneficien a toda la ciudadanía tlaxcalteca y que no estemos dándole vueltas a temas
que desafortunadamente desgastan la imagen de las y los diputados y quedamos muy mal, sobre todo en este día que nos acompañan jóvenes de la Universidad del Estado de Tlaxcala, que creo que merecen que los temas que se discutan aquí sean temas responsables y que de verdad vuelva a recuperar la política, esa imagen que ahora tiene tan desgastada. Ustedes vean que lo que se hace en esta 62 legislatura vale la pena y es a favor de la ciudadanía tlaxcalteca y no de intereses personales. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Floria María Hernández Hernández. Con el permiso de la mesa, ciudadanas, diputadas, diputados, público que nos acompaña. Pareciera que en esta tribuna lo que se está peleando son dineros constantes y sonantes. Y en realidad lo que aquí se está exigiendo es respeto para este poder, porque no estamos de acuerdo en ningún momento de ser subordinados ni empleados del Ejecutivo. ¿Y por qué lo menciono? Porque esto no tiene que ver con recursos económicos, esto tiene que ver, como lo dije anteriormente, con el respeto. Pareciera que somos empleados del Ejecutivo cuando tenemos días, ya llevamos 3 meses solicitando una reunión con el secretario de Salud, con el secretario de Educación Pública y con otros secretarios más, y parece que nos quieren tener allá como sus empleados. Entonces, eso es lo que estamos exigiendo en esta tribuna, señores. No es dinero lo que estamos pidiendo. Queremos un respeto para esta legislatura, porque aunque bien es cierto que se redujeron a 25 diputados de 32, no es para reducir un presupuesto para los tlaxcaltecas. Eso que se está pidiendo, yo solamente quiero mencionarles que cada uno dice que es la casa del pueblo, efectivamente es la casa del pueblo, pero la casa del pueblo se tiene que recibir al pueblo de manera digna, no en las instalaciones y con las oficinas en donde la legislatura anterior dejó vaciado prácticamente, y en esos momentos pareciera ser que es un cuchitril y no es la casa del pueblo. Es cuanto, ciudadano presidente. Se concede el uso de la palabra al diputado Alberto Amaro Corona. Con su venia, señor presidente, quiero dejar bien claro, por supuesto que no nos debe asustar la diversidad de pensamiento, eso no me asusta a mí. El hecho de que vengamos emanados de diferentes partidos políticos y que cada partido político tenga su propia ideología, no nos asusta. No, nos asusta la forma de conducirnos. Quiero dejar bien claro, desde hace aproximadamente 20 días, en una reunión, la mayoría de los compañeros diputados empezaron a insistir sobre el tema de los ajustes trimestrales. Estuvieron exigiendo incluso que se llevara a cabo una sesión de manera extraordinaria en la Comisión de Finanzas para que se pudiera aprobar el dictamen de reforma al artículo 299 del Código Financiero. Todavía el martes de la semana pasada nos reunimos, la gran mayoría de los diputados, e insistieron que se aprobara el dictamen. Y por supuesto que les explicamos que la Comisión de Finanzas estaría sesionando el día miércoles. Y así lo hicimos. Todo parecía que caminaba bien,
Curiosamente, el día jueves no estaba integrado ni 2 puntos que se habían aprobado en la Comisión de Finanzas. El Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria y la reforma al artículo 299 del Código Financiero. No estaban integrados, estaban fuera. Pedimos que se integrara. Había el argumento de que no se habían entregado los dictámenes. Está bien, se entregaron. Me pidieron que no se subiera esos 2 puntos. Y por supuesto que no estaba de acuerdo en eso. Porque les aseguro que si yo hubiese aceptado que no se subieran esos puntos, estoy seguro que yo hubiese cargado con esa gran responsabilidad. Dije, sí, estoy de acuerdo que no se suban siempre y cuando sea la posición de la mayoría de los compañeros diputados. La mayoría de los compañeros diputados. Nos reunimos, platicamos, votamos de manera privada. 13 de los 25 diputados a favor del dictamen y de que se subiera. Solamente bastaron 2 horas para que se cambiara el sentido de su voto. No está el diputado Mariano, pero creo que yo no leí bien o él no entendió bien. No hay ningún señalamiento concreto. Simplemente dije que ojalá no sea una cuestión política o económica. Ojalá. Porque no estoy haciendo señalamientos concretos. Y, por supuesto, que también sí señalé que fue una práctica común de la anterior legislatura. Y estoy haciendo un llamado para que no ocurra lo mismo en esta legislatura. Y por supuesto que es mi punto de vista. Pueden tener un punto de vista diferente que el hecho de que hayan quitado algunas secretarías, de que hayan reducido el número de magistrados, el número de diputados, el voto a los presidentes de comunidad. Por supuesto que es un sistema de control, ¿sí? Ese es mi punto de vista. Y por supuesto que el hecho de que hoy los presidentes de comunidad no tengan voto, pues es cerrar los ojos a la realidad. Veamos, vayamos a campo, chequemos con los presidentes de comunidad, qué dicen, qué piensan. El hecho de que les haya quitado el voto, dice el diputado Mariano que no existe. En la Constitución Federal no, en la Constitución del Estado sí. Y por supuesto que quien le quitó el voto también se los dio en su momento, porque así fue con una mayoría en esta Cámara de parte del PRI, y que en esos momentos se les otorgó el voto. Hoy no tienen voto, pues se está haciendo el esfuerzo, está haciendo el trabajo legislativo para que se les regrese, y eso no quiere decir que forzosamente se les va a regresar, pero por supuesto que nosotros, los que coincidimos en que sí deben tener voto, estaremos insistiendo en eso. Y lo que nosotros queremos dejar bien claro,
nosotros no éramos los más interesados en que se aprobara la reforma del artículo 299 del Código Financiero. Había más compañeros más interesados, los que estuvieron insistiendo todo el tiempo. Y por supuesto que no se trata de hacer señalamientos porque no son situaciones personales. Pero sí tenemos que dejar bien claro cómo fue la ruta, cómo se construyó este dictamen, cómo fue a base de insistencia, y yo lo dejo claro. El PRI desde el primer momento fijó su posición de que no estaba de acuerdo, en esa reforma, y respetamos su decisión. Se dio el comentario, bueno, lo aprobamos todo, nada más que no vote el PRI. Pues está bien. Sí. Entonces, pensábamos que sin el PRI se contaban con 19 votos, cosa que no sucedió. Y por supuesto que yo quisiera señalar desde esta tribuna y haría votos por la división de poderes, que los que integramos esta Cámara tomáramos decisiones propias, que no fueran las cúpulas de nuestros partidos, que no fuera el Ejecutivo el que nos trazara la ruta y nos dijera qué hacer. Es cuanto, señor presidente. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Juan Carlos Sánchez García. Con el permiso de la mesa directiva, desde este Congreso, esta máxima casa, como bien se ha señalado el día de hoy, quiero manifestar mi postura de manera personal y también a nombre del grupo parlamentario, que el día que se llevó la votación, desde un inicio, yo no estuve de acuerdo, porque nosotros hemos estado a favor de la austeridad, la transparencia y la rendición de cuentas. Queremos dejar el mensaje para los otros poderes también, que se sumen a esta austeridad y que en verdad los recursos, los dineros que se manejen vayan destinados a toda la ciudadanía que lo necesita, no nada más al amiguismo, al compadrismo, asuntos electorales. Entonces, solamente quiero aclarar que mi posicionamiento y también los integrantes del Partido Acción Nacional no somos aliados, sino somos una fuerza política que hemos venido velando por la austeridad y que también, si en su momento hay algún otro tipo de ajustes, algún otro tipo de programas que sirvan para poder remodelar, poder darle otra cara, otro cambio a esta máxima casa y que también nos sirva para poder destinar más recursos a los programas de tantas peticiones. Termino comentándoles por qué ha surgido esto en muchos lados, los comentarios. Tenemos registros de que en este Congreso nos vienen visitando en proporción con la legislatura anterior el doble de ciudadanos y la mayoría, el 80%, son peticiones, solicitudes, recetas y que también nos hacen falta los dineros. Solamente exhorto a que si en su momento hay oportunidad de que lleguen algunos ajustes, sean para bien, pero nosotros no vamos a condicionar a que nos los manden. Es cuanto, señor presidente.
Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Arnulfo Arévalo Lara. Gracias, presidente. Pues de igual manera, como lo han advertido mis compañeros diputados, que cuando utilicemos la tribuna sea para cosas congruentes con lo que decimos y hacemos. Yo escuché con atención en las sesiones anteriores, donde subieron y dijeron que nos teníamos que ajustar al 50% de los salarios, y ahora con esta votación que se tuvo en la sesión anterior sobre el ajuste trimestral, parece que era de interés personal. Yo sí le solicito al señor diputado Amaro que cuando haga uso de la palabra en su discurso sea congruente con lo que dice y hace. Porque afuera, en los distritos, en las comunidades, ahí es a donde nos necesitan, ahí es a donde tenemos que atender, y no de carácter personal, obtener esos recursos, que para eso era. Ese ajuste era para que se beneficiaran o nos beneficiáramos los diputados. Entonces no podemos venir a decir que nos ajustemos al 50% del salario y que el ajuste trimestral sea para beneficio personal. Ojalá que cuando utilicemos la tribuna sea para hacer cosas y decir cosas congruentes. Gracias, presidente. Se concede el uso de la palabra a la diputada Guadalupe Sánchez Santiago. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado J. Carmen Corona Pérez. Muchas gracias, señor presidente. Hay ocasiones en las que uno debe permanecer callado, entendiendo esto como la mesura. Y al mismo tiempo, cuando el comentario es para agregarle ese estigma, esa fama, vamos a llamarle, a una institución, nos vemos obligados cuando el cinismo ya es demasiado. En todos los núcleos sociales, y en particular en el que hoy estamos, hay elementos, hay sujetos que nuestra propia historia nos aprisiona. Diputados por segunda vez, presidentes municipales, diputados federales, y parece ser que lo que opinamos debe de ser parte de la historia que vivimos, cuando en el ejercicio natural tenemos cosas más importantes, y creo que el día de hoy la condición de usar la tribuna deberá de ser para operar lo que a nuestro juicio debe de ser lo que libere la costumbre, la forma y la decisión de hacer las cosas al interior del Congreso. Seguir lastimando la de por sí ya debilitada imagen que tenemos en la política y los políticos, ya es seguir en esa historia de siempre. Creo que debemos ir hacia la otra expectativa, generar la otra idea. Y si bien es cierto, al interior de la Comisión de Finanzas hay temas como el que abordó el diputado Alberto Amaro, también es cierto que no es la más importante y que nos podrá poner hoy o contraponer, pero que el día de mañana seremos tan maduros y capaces para llegar a acuerdos respecto a temas realmente importantes como lo son. Primero, revisar qué vamos a hacer con los presidentes municipales o expresidentes municipales que les aprobó la cuenta, la Comisión de Finanzas,
al interior de la 61ª legislatura, pero que fue reprobado por el órgano de fiscalización, lo cual es una incongruencia. ¿Qué va a pasar con los municipios que no entregaron a tiempo su informe trimestral, su último informe trimestral? ¿Y qué va a suceder con las observaciones que se generaron al interior? Yo creo que si no damos un claro ejemplo de esa transparencia con la que operemos tanto el órgano técnico, que es el órgano de fiscalización, y el Congreso, y se castigue a los presidentes municipales que cayeron en actos de corrupción o de opacidad en el uso de los recursos, difícilmente vamos a poder cambiar las cosas. Es un punto que nosotros podemos venir aquí y desgarrarnos las vestiduras. No creo que sea la forma en cómo debemos de abordar y culpar a los demás de lo que pudo haber sido y no fue. Es historia, lo que pasó ya es historia, para beneficio de unos y para perjuicio de otros. Pero creo que debemos ir encaminando toda esa energía en el discurso de beneficio para la ciudadanía tlaxcalteca hacia otros sectores. Y que no sigamos escuchando quejas de algunos presidentes municipales que se sienten presionados y amenazados por la Comisión de Finanzas. Porque creo que es ahí donde tenemos que operar esa credibilidad que tanto le hace falta a este Congreso. ¿Cuántos? En vista de que ningún diputado más desea hacer uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión. Punto número 1, lectura de la correspondencia recibida por el Congreso del Estado. Punto número 3, asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las 12:58 del día 4 de abril de 2017, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el 6 de abril de 2017 en esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, a la hora señalada en el reglamento. Se pide a los integrantes de esta legislatura estén presentes el día de mañana, miércoles 5 de abril del año en curso, para llevar a cabo sesión extraordinaria pública a las 10 horas en esta sala de sesiones. Buenas tardes.